El próximo domingo hay partido Joan Gamper. Poco le importa a Hansi Flick. Él tiene entre ceja y ceja, por supuesto, el primer partido liguero, ese que usted verá por la pantalla de ESPN Deportes. Pero en este segmento, con Hernán Pereira, Moisés Llorens y Alex Pareja, nos vamos a concentrar en la actualidad del Barcelona. Arrancan contra el Mallorca, luego tienen Levante, Rayo Vallecano, Valencia y Getafe. Estos son los próximos partidos, los que sean el puntapié de un equipo que va a salir a defender su título liguero, como mínimo, con una plantilla pues que ha tenido sus toques nuevos, sus rostros que deberían marcar la diferencia. Aquí nos vamos a encargar de hablar de esa capitanía temporal que le han sacado a Ter Stegen. Vamos a hablar de un jugador que está muy cerca de marcharse y, por supuesto, del tema de las inscripciones y lo que Laporta quiere, una especie de reto contra el Paris Saint-Germain. Moisés, cuéntanoslo todo. Muy sencillo. Está a las 2 de la tarde, cerca de las 2 de la tarde hora española, a las 8 de la mañana del este, en los Estados Unidos, el Barça ha emitido un comunicado en el cual anuncia que temporalmente le retira la capitanía a Marc-André Ter Stegen y le da el rol de primer capitán a Ronald Araujo. Mucho se había hablado ayer de que iba a haber una reunión, una votación, no ha habido nada de nada. Ha estado parte de la comisión deportiva hoy en la Ciudad Esportiva Joan Gamper. No hubo reunión entre Marc-André Ter Stegen y el presidente Joan Laporta. Marc-André Ter Stegen está sorprendido porque todo se está diciendo y a él nadie nadie cercano al presidente ni el presidente se han acercado para comunicar ni para hablar con él. El jugador ha estado también en la Ciudad Esportiva empezando a recuperarse. Lo que sabe ESPN del entorno más cercano de Ter Stegen es que él considera que en menos de 3 meses puede estar jugando. Y que por eso no es que se niegue, sino cree que no tiene por qué firmar ningún documento que le condene a no poder participar con sus compañeros más allá del mes de enero. Esa es la sensación que tiene Marc-André Ter Stegen. Dicho esto, el Barça se asegura el que no haya conflicto el próximo domingo cuando se presente el Barça en el estadio Johan Cruyff en el partido ante el Como, porque hablará el presidente, hablará el entrenador si se sigue el protocolo y debería hablar el capitán. Lógicamente, si el Barça no hubiese hecho este ejercicio hoy, en Marc-André Ter Stegen habría tenido la posibilidad de dirigirse a los socios o a los aficionados. Será Ronald Araujo, pero los futbolistas siguen sin votar quién será el capitán. Araujo está impuesto básicamente porque era el segundo capitán, apartan a Ter Stegen y por lo tanto corre en el escalafón y sube al primer lugar. Recordemos que durante la semana pasada, mientras el Barça estuvo de gira por Asia entre Japón y Corea, varios compañeros de Marc-André Ter Stegen dijeron que el portero era el capitán y que se tenían que respetar como tal. Y por lo tanto, el Barça, pues que de manera unilateral ha decidido rescindir de la capitanía temporalmente a Marc-André Ter Stegen. Ahora, el tema que quiero tocar con ustedes es que a poco más o menos de una semana del arranque de la Liga, el Barcelona todavía no ha inscrito a 8 jugadores. Estos son los personajes en cuestión. Te pregunto, Hernán Pereira, ¿cuánto le afecta esto a Hansi Flick para planificar su primer 11, ese que va a enfrentar al Mallorca? Porque no está el portero que ficharon inscrito, tampoco está el segundo portero Chesney y ni Gerard Martín o Héctor Ford en la defensa, Marc Bernal o Oriol Romeu en el medio campo. Saben que Romeu se espera se salga en este verano y bueno, los delanteros Rashford y Ronny Bargi tampoco están inscritos. No, afecta muchísimo, especialmente el tema de la portería. Todo, por supuesto, que afecta. Bernal en su momento era muy importante en el medio, después se lesionó, quedó fuera, supo reemplazarlo Barcelona. Importante tener en Rashford un sustituto en la zona ofensiva, en cualquier posición de ataque. Siempre es importante y va potenciando cualquier plantel. Pero saber que los dos arqueros, Joan García y el propio Chesney, no están habilitados y que Iñaki Peña va a ser la opción, es una preocupación, es un problema. Aparte hay una coordinación lógica de trabajo, de planificación del técnico, trabajo con este portero, pero va a atajar el otro. Entonces, eso lleva a una situación incómoda para todos.
incertidumbre para el futbolista, incertidumbre para los compañeros, incertidumbre para el técnico. No es el panorama ideal. Acá lo que llama la atención es que pasan los años, pasan las temporadas y se repiten los mismos errores, se repite la misma historia, la misma película, una situación económica, financiera que Barcelona no puede mejorar. Por eso no puede inscribir a estos futbolistas. Y bueno, ya hablaremos en su momento y ya lo habíamos hecho en el pasado, ¿no? Entonces arrinconan al propio Ter Stegen para que pague los platos rotos, quien no es responsable de esta situación. Alex. No, lo que dice Hernán acaba de dar con la tecla en esta última frase, ¿no? El Barça lo que había planificado en toda esta situación de crisis permanente y de ir tapando agujeros, de decir, a ver, ¿cómo podemos inscribir? A la que se lesiona Ter Stegen se les abrió el cielo, porque el 80% de ese sueldo, que además es muy alto por todo el diferimiento de salarios que había pactado Ter Stegen con las directivas, el Barça lo vio clarísimo. Bueno, este es el movimiento y con esto nos cabe absolutamente todo. Se ha encontrado con la actitud normal, absolutamente normal de Ter Stegen, de querer defender su posición y de no fiarse de una directiva a la que ha visto hacer triquiñuelas varias ya durante toda su experiencia. Y el Barça ahora está, pues eso, en intentar pues encontrar una semipalanca. Están todavía y esto lo sabe mucho mejor Moisés, pero están todavía intentando validar lo de los asientos VIP del Camp Nou y era un problema que el Barça no pudiera jugar en el Gamper porque eso podía impedir que se computaran esos millones de los palcos VIP. Al final se está deslizando lo de la venta dolorosa, que es algo que ha estado pululando siempre cada verano, pero que nunca se ha realizado. Años anteriores fue De Jong o Araujo, este año se ve que le toca a Fermín, pero al final una de estas cosas va a acabar pasando. ¿O a Ter Stegen? ¿Eh? ¿O a Ter Stegen? Sí, pero a Ter Stegen el problema es que ¿dónde lo vendes estando lesionado y con el sueldo que tiene? Correcto. Pero bueno, la idea también era ponerlo en el mercado y venderlo. Es decir, de ahí también todo el bullying para que acabase yéndose. Claro. Porque te recuerdo que todo arranca con una posible venta, una posible salida y que luego es el jugador cuando dice que se tiene que operar. Sí. Exactamente. Sí, pero el problema para Ter Stegen era ¿a qué club, qué equipo encuentro yo que me pague todo el dinero que el Barça me ha ido prometiendo que me va a acabar pagando cuando... Pero Alex, si el Barça hubiese jugado las cartas de otra manera y hubiese ido a Ter Stegen de entrada y hubiese picado la puerta, le hubiera dicho, venga aquí usted, portero. No confiamos en usted no va a ser el primer portero, vamos a firmar a fulanito de tal. Usted no va a jugar. Ley de vida, que es ley de vida. Búsquese una salida. Eso es una manera de hacerlo. Ahora, otra cosa es empezar como hicieron en el pasado con Frenkie de Jong o con Ronald Araujo. Que al final empezar a mover cosas por detrás y el jugador que Ter Stegen, que de tonto no tiene un pelo, ha dicho, espérate, pues antes de que... Por eso él anunció en ese comunicado lo de los 3 meses, justo cuando se operaba, porque él ya olía lo que le iba a hacer el Barça y de manera preventiva bloqueó esa situación, esa posibilidad. Es que además, si hay un grupo de amigos en ese vestuario, ese grupo lo forman Christensen, De Jong y Marc-André Ter Stegen. Y, como bien dice Alex, si de tonto no tiene un pelo y además se ha puesto más, es Ter Stegen. Por eso. Y ha visto cómo ha ido a Christensen y cómo le fue a Frenkie de Jong. Por lo tanto, él se anticipa. Yo creo que en el caso, y me salgo un poco del guión porque estamos hablando de las inscripciones, que por cierto, ahora me gustaría matizarte una cosa, Carolina. Yo creo que aquí nos falta información a todos. A todos. Porque tú hablas con el entorno del futbolista y te dice que no se ha contado lo que se tendría que haber contado. Y tú hablas con el Barça y te dicen que hay cosas más para explicar. Por lo tanto, lo que está claro es que Ter Stegen está juzgado, que es una cosa que desgraciadamente se hace. Sí. Juzgar sin tener todas las cartas encima de la mesa. Porque se habla de que Ter Stegen no quiso dirigirse a la afición una vez el Barça ganó el título de Liga la temporada pasada. Y a lo mejor hay algunas razones de peso como para que no hablara. O no nos hemos parado nunca a pensar que Ter Stegen es una persona que, desgraciadamente, para él, a nivel familiar, se divorció
Y que a lo mejor cuando le acusan de que no ha ido a Milán con el equipo es porque a lo mejor tendría alguna cosa inamovible en Barcelona para tener que hacer ese día. ¿Por qué? Pues porque era día libre. ¿Verdad? Le critican eso. Era día, claro, entonces ya si empezamos a tirar, Igual. si empezamos a tirar porquería sin saber realmente qué es lo que ha pasado, al final el jugador queda juzgado y queda marcado como tantas veces se ha hecho en los últimos tiempos en el Barça. Juzgar sin tener conocimiento de lo que es todo. Claro. Y al Barça, insisto, creo que ha hecho una campaña de bullying tremenda, sucia, en contra de Marc-André Ter Stegen. Que se supone es una leyenda del club. No, o sea, los años no los cumple cualquiera en el Barça. No, es una leyenda. Es una leyenda. Por cierto, déjame que le diga a la realización. ¿Puede pinchar, por favor, el señor realizador, el cuadro de los 8? Sí, porque quiero que me matices esto y me digas cuál es el plan para que no estemos hablando de las inscripciones la semana que viene que empiece la liga. Gerard Martín lo tienen que inscribir porque pasa de contrato de filial al primer equipo. Es decir, punto 1, Héctor Ford va a salir. Sí. Ese ya no lo vas a inscribir. Bargui, vamos a ver qué pasa. Si se queda o acaba saliendo en alguna operación. Oriol Romeu no cuenta. Es decir, ya de entrada, de 8 te quedas en 5. Bernal. Correcto. Bernal va a tener contrato profesional. Casualmente, hoy Raúl Verdú, su agente, ha estado en las oficinas del club para, una vez ya cumplido 18 años, ya firmará contrato profesional con el Barça y, por lo tanto, va a tener dorsal del primer equipo. Desde el Barça, cuando hablas con ellos, te dicen que o pronto o más tarde las inscripciones van a llegar. Hemos visto en el pasado situaciones pues, que han complicado mucho la reputación del Barça en muchos sentidos. Pero yo estoy convencido que Hansi Flick va a tener a todos los futbolistas que él, con los que pretenda jugar la temporada, los va a tener inscritos sin duda. Y una última cosa. Claro, pero la inscripción de, por ejemplo, la inscripción de Joan García depende de si le dan de baja a Ter Stegen. No. Ese era el camino más rápido que tenían. Ahora el Barça está esperando que la semana que viene la auditora Crowe presente todo su estudio realizado, por ejemplo, sobre la venta de los famosos 475 asientos VIP del Camp Nou, que dicen que ya están completados, que el Barça lo presentó en invierno y la Liga posteriormente lo echó para atrás, ha vuelto se ha vuelto a la consultora a realizar todo el estudio y están convencidos de que eso va a ser aprobado ahora por la Liga y que si eso se aprueba, ya da igual todo. Con esa cantidad de dinero que el Barça podría obtener de la venta y la aprobación por parte de la Liga, podrían inscribir a todos. Hasta a ti te podrían inscribir, Carolina, pero no te quieren. Y también a mí que me manden mi carnet, que me encantaría. Si venden a Moisés, dime. Eso es, la venta de Íñigo Martínez también representaría, aunque un porcentaje menor seguramente que el de Ter Stegen, pero a pesar de inscribir a algún futbolista seguramente, ¿no? Perdona, es que estaba recibiendo una información, discúlpame, perdona. No, decía la venta de Íñigo Martínez, liberar el contrato de Íñigo Martínez, sumado al dinero que entraría si es que termina dándose la transferencia, ¿le daría la posibilidad económica de inscribir a alguno de los que estamos acá? Posiblemente entre la ficha de Íñigo y vamos a ver qué cantidad podría ingresar en el Barça, liberaría, y creo que ayudaría a liberar masa salarial para poder inscribir a un jugador. Ayuda sobre todo por el hecho de que Íñigo Martínez llegó libre, entonces todo lo que computa su venta es beneficio neto, entonces sí que ayudaría, no creo que le dé para todos, pero sí que para inscribir a un muñequito o a dos sí que te daría. Bueno, vamos al tema de Joan Laporta, porque a él le encanta tirar retos así al aire y le tiene ganas al Paris Saint-Germain, porque es que se quedaron mal de no haber clasificado a esa final de la Champions. Pensábamos que el Barça lo lograría 10 años después, pero ha dicho esto. Creo que el Paris Saint-Germain lo hizo muy bien el curso pasado. Ganó la Champions, la Liga Francesa, hizo un buen fútbol, tiene un buen entrenador y un buen equipo y jugadores. Desafortunadamente no jugamos contra ellos, pero a todos a los que les gusta el fútbol dicen que fuimos los dos equipos más competitivos, de mejor forma, y que hicimos mejor fútbol del mundo la temporada pasada. A ver si podemos medirnos en esta para ver cuál de los dos es mejor con respecto hacia el resto de clubes, o tal vez este año aparezca otro equipo. ¿Tú te imaginas, Hernán,
ver la posibilidad de un cara a cara Barça-Paris Saint-Germain cuando vemos en todas las competiciones lo que hicieron cada uno de ellos. El Paris Saint-Germain ganó un título más, pero la media de goles es muy similar, aunque fue mayor la del Barça. La posesión un poco más para el París. No sé qué imaginas podría suceder si estos dos se ven la cara en este curso que ya va a arrancar. No, sería un partido fantástico, estupendo. El partido que nos quedamos con las ganas de ver la temporada pasada en lo que parecía que iba a ser la final de la Champions, cuando el Paris Saint-Germain termina avanzando y el Barça queda eliminado ante el Inter de Italia. Pero es cierto que el fútbol que practicó Barcelona fue espectacular. Desde el riesgo que tomaba Hansi Flick, desde el ex equipo ofensivo, cómo lograba también manejar los momentos del partido, momentos con transiciones rápidas, momentos con la posesión de la pelota, momentos mucho más vertical y con rendimientos individuales muy buenos. Era realmente una final que todos realmente nos hubiese encantado ver. Pero es cierto, también analizamos que defensivamente dejó mejores sensaciones el equipo de Luis Enrique que el equipo de Hansi Flick. Entonces de ahí puede haber una diferencia. Ahora, también es importante que se enfrenten en partido decisivo, no un partido de la fase de la Liga de la Champions, donde 3 puntos más no cambian absolutamente nada y los dos van a terminar avanzando a la ronda siguiente. Ya a partir del 2026, en instancia decisiva de Champions, ahí sería bueno tener un Barcelona-Paris Saint-Germain, que hay que ver si mantiene el nivel que mostraron la temporada pasada, porque eso es también importantísimo. A mí me gusta este reto que ha tirado Laporta, porque cuando estábamos viendo la final de Múnich, de la Champions, nos supo a poco. Y yo estoy segura que a más de uno les saltó la fantasía o la pregunta que hubiese sido de una final Barça contra Paris Saint-Germain. ¿Hubiésemos tenido un mejor espectáculo, Alex Pareja? Hombre, si le preguntas a un fan del PSG, el espectáculo en la final fue precioso. No, a ver, no conozco ningún fan del Paris seguramente Saint-Germain. Hubiera sido mucho más entretenido y sobre todo mucho más parejo, ¿no? Pero es algo que no sabremos. Yo estoy con Hernán. O sea, a mí me da absolutamente igual que se enfrenten el Barça y el Paris Saint-Germain en la fase de grupos. Laporta lo quiere porque eso significaría un tiquetaje mucho más alto y es lo único que miran los grandes clubes, pero en la fase previa, que si tuvimos, a la fase de Liga, tuvimos un Barça-Bayern de Múnich, tuvimos muchísimos partidos, pero el problema es que realmente hay muy poca cosa en juego, no tienen esa... Bueno, Alex, para el Barça hay mucho en juego, porque ahí ganas y hay unos millones, Sí, ya, pero me refiero de lo que hay en juego de decir o ganas o te vas para casa. Absolutamente nada igual a esa emoción. Entonces, como lo que queremos en el fútbol moderno es todo lo contrario, es ver muchos partidos en teoría entre los grandes de Europa y tal, pero si sabes que el que muera no va a morir, o sea, el que caiga derrotado se va a limpiar así las heridas y va a decir, bueno, la semana que viene contra quién juego y todavía me quedan 3 puntos de colchón en el coeficiente. O sea, es un desastre el sistema de competición. Pero yo lo de Laporta lo leo más en un acercamiento a la UEFA respecto al proyecto de la Superliga. Que además Laporta en esas declaraciones que se las hace a la CNN, le pasa un poquito la mano por el lomo a Ceferín, además lo nombra directamente, le dice, lo ha hecho muy bien Alexander Ceferín y tal, este nuevo formato de la Champions, que era lo que todos queríamos. Al final, lo que está haciendo Laporta con esto, aparte de hacer lo de la lona del Bernabéu, de ganas de volver a veros, de ganas de enfrentarme con el Paris Saint-Germain para ver hasta dónde puede llegar mi equipo, es también un UEFA, Ceferín, que nos gusta este formato porque nos garantiza lo que buscábamos en la Superliga, que es más dinero y menos riesgo. Ay, de repente me emocioné con tus Alex Pareja. Y así estará bailando Moisés Llorens si se da este partido en esta temporada que ya está por arrancar, ¿no? Ramones, ¿qué digo, Moisés? Sí, no, escucha, lo seguiremos todo, Carolina. Hasta a ti te seguiremos en el béisbol. Hasta ti te seguiremos. No, me escucha, que estoy más tiempo en el fútbol que en el béisbol. Dime. Un partido entre el Barça y el Paris Saint-Germain. ¿Quién lo gana? Pero yo bolita de cristal no tengo. O sea, tengo un cabezón grande, pero no tengo una bola de cristal. Bueno, no lo sé, Carolina. El espectador, gana el espectador. Bueno, pues, sí. Bueno, lógicamente tendrían son dos equipos que a la hora de atacar son muy, muy parejos. Y lo hacen buscando los extremos y lo hacen con mucha presión.
Atrás los dos equipos tienen dudas. Bueno, no sé, yo a lo mejor un empate a 2. Ajá. Pero ¿a quién verías en el arco? ¿García? ¿Chesney? Hombre, si se va a ¿Ter Stegen? Yo Todos contra Donnarumma. Ahí ya sabemos quién sale ganando. Yo soy de los que cree, Carolina, que si el Barça mantiene a Joan García, a Chesney y a Ter Stegen a su máximo nivel los tres, el titular es Ter Stegen. Vamos. Coincido, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con Moisés. Y le digo, como Ter Stegen no va a atajar esta temporada, porque no va a atajar, porque ya entró en esta situación cruzada con Barcelona y no lo veo atajando, ojalá que me equivoque, es un arquero estupendo, va a tener problemas en el arco el equipo de Barcelona. Chesney no desentonó, pero tiene que, para pensar en ganar la Champions, hay que tener arquero top, como yo creo en aquellas finales, como atajó Donnarumma. Como lo tiene el Paris Saint-Germain con Donnarumma. Yo creo, exactamente. Bueno, tampoco García es un signo de interrogación. Para mí es un signo de interrogación. No digo que sea un desastre. Tampoco eso es sinónimo de éxito, porque el Madrid tiene su mejor jugador desde hace más de una década, es el portero. ¿Y cuántas Champions han ganado, querido? No, te cayó el argumento. Te lo digo, no. Nadie dice sinónimo de éxito, pero con un equipo competitivo como Barcelona, con jugadores desequilibrantes como tiene adelante como Rafinha o Lamine Yamal, con un goleador como Lewandowski, con el resto de jugadores que conocemos, hay que tener también a eso un arquero. Pero por eso digo, muy bueno. Pero le falta aquí, que se lo crea, que se crea que puede jugar en el Barcelona y que pueda superar también el tema de haber salido del Español. Pero Joan García, con las condiciones que tiene, es un arquero top. No, si yo no te digo, hay que yo no te digo que no sea un arquero top, pero bueno, volviendo a lo del Madrid, es verdad. Pero teniendo a uno de los 5 mejores porteros del mundo que tiene el Madrid, el año pasado, que no ganase nada, fue un fracaso, Carolina. Y luego, ya para acabar. No puede marcar goles también, Courtois. Para acabar, yo no sé si, bueno, Carolina y Hernán igual no me compran el símil. Y viendo que es un gran defensor de Joan García, al cual yo considero que es un grandísimo portero, pero hubo un caso, no te digo similar, pero que podría ser con el tiempo parecido en la portería del Barça, cuando en el 96 creo que fue, o en el 97 el Barça ficha a Lopetegui, el que ahora es entrenador, que entonces jugaba en el Logroñés. La 94-95 creo que fue, o la 95-96, porque es de las 95-96 creo que fue. Bueno, total, que Lopetegui en el Logroñés le chutaban 70 veces, paraba 60. Le chutaban 70 veces, paraba 68 y le marcaban 2 goles. Cuando llegó al Barça, le chutaban 2 veces, le marcaban 2 goles. Y eso es lo que, lógicamente, en el Logroñés se le tapaba todo porque hacía grandes paradas, pero y claro, si el equipo era malo y perdía, pues no pasa nada, pero el portero paraba. Claro, aquí en el Barça, Joan García no tiene margen de error, es decir, lo que le tiren a portería lo ha de salvar. Está muy bien tirado este símil, porque hay el debut de Lopetegui en el Camp Nou es en la Supercopa de España contra el Zaragoza, sí, que señor. El Barça pierde ese partido, acaba ganando, porque era doble partido, acaba ganando la Supercopa, pero el partido lo pierde 4-5 y Lopetegui se come un gol de falta del Paquete Higuera. ¿No fue Darío Franco? El Paquete Higuera, me juego una mano, o sea, lo tengo clarísimo. Y ese es el tema, ¿no? Saber superar la presión de salir de un equipo pequeño que te tiran 75.000 veces y que ganas el premio a la tajada del mes durante varias etapas, pero esto le ha pasado a Joan García, pero luego ahí el Camp Nou o la presión de la portería del Barça la ves enorme, el arquero, por eso os decía que todo está aquí en la cabeza. Y si él es capaz de creerse que puede jugar en el Barça, para Lopetegui lo mató la cabeza, si él es capaz de decir yo tengo las cualidades y yo voy a superar ese trauma de haber venido del Español, también te pongo otro ejemplo. Urruti, Javier Urruti-Coechea, un portero vasco que tuvo el Barça a principios de los 80, el que estaba antes de Zubizarreta, que llegó directamente del Español y fue clave en la consecución de la 84-85 de la Liga de Terry Venables y fue un futbolista que marcó a toda una generación de niños en Barcelona. Urruti era ídolo de todos. Sí. Bueno, les quiero invitar en el cierre de este segmento a que no se pierdan y que sepan que todas las estrellas estarán
en un solo lugar, en la pantalla de ESPN Deportes, en español o en English. Yes. Los esperamos porque la liga arranca la semana que viene y ahí está ESPN, ESPN Plus, ESPN Deportes y en nuestra app por streaming tendrás al fútbol español.